Repasemos entonces la conjugación del verbo venir en las tres personas del plural. Venir. Shamuna. Nosotros venimos. Ñukanchi shamunchi. Ustedes vienen. Kanguna shamungichi. Kikinguna shamungichi. Ellos vienen. Paikuna shamun. Aprendamos. Ali Shamushka, bienvenida Marta. Yupaychani, kikinbayali shamushka kapay. Gracias, bienvenida, para ti también. Es importante expresar a los demás de dónde somos, cuál es nuestra nacionalidad. Yo soy de Ecuador. Usted puede decir Ñukami Ecuadormanta Cani o simplemente Ecuadormantami Cani. ¿Y si queremos preguntar al otro su lugar de origen, Marta? Usted pregunta Maimanta Kangi, Kikinga Maimanta Kangi o simplemente Maimanta Kangi, que significa ¿de dónde eres? Pasemos a la práctica. Maimanta Kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Quito Mantami Cani, soy de Quito. Ecuador Mantami Cani, soy de Ecuador. Kutin Rimapay, por favor, habla de nuevo. Maimanta Kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Quito Mantami Cani, soy de Quito. Ecuador Mantami Cani, soy de Ecuador. Diálogo. Una parte importante para establecer una conversación es preguntar al otro cuál es su lugar de origen. Para hacer esta consulta diga, Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Para contestar, utilice la siguiente fórmula. Ecuador Mantami Cani, soy de Ecuador. Los morfemas manta y mi son del sentido de pertenencia. Ponemos entonces el ejemplo claro. Ecuador Mantami Cani, soy de Ecuador. Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. En la próxima lección. Mañana veremos cómo se aplican estas preguntas y respuestas a las otras personas del singular. No falte, muy pronto les recordamos, estaremos reiniciando este curso para quienes no lo siguieron desde el principio. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Hasta mañana, amigos. Ya sabemos informar a los otros de dónde somos, cuál es nuestro lugar de origen. Revisemos la clase pasada. Maimanta Kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Quito Mantami Cani, soy de Quito. Kutin Rimapay, por favor, habla de nuevo. Maimanta Kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Ecuador Mantami Cani, soy de Ecuador. Aprendamos. Kausangichu Marta. Aliyami Kausajuni, Kikinga Aliyachukangi. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, Sandra? Aliyami Cani, estoy muy bien. Para dar a conocer la nacionalidad de los otros, ¿hay alguna variación importante, Marta? Así es. Tenemos que utilizar los pronombres personales. Para decir, tú eres de Chimborazo, usted dice, Kanga Chimborazo Mantami Kangi. Para decir, él o ella es de Ecuador, usted dice, Paika Ecuador Mantami Kan. Pasemos a la práctica. ¿De dónde soy yo? Maimanta Cani. Otavalo Mantami Kangi. ¿Eres de Otavalo? Quito Mantami Kangi. Eres de Quito. Paika Maimanta Kan. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? Paika Quito Mantami Kan. Él es de Quito. O ella es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. ¿De dónde soy yo? Maimanta Cani. Otavalo Mantami Kangi. ¿Eres de Otavalo?
Quito mantami kangi, eres de Quito. Paika maimanta kan, ¿de dónde es él? ¿De dónde es ella? Paika Quito Mantami Kan. Él es de Quito o ella es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. Diálogo. Ya sabemos cómo dar a conocer la nacionalidad de los otros. Para los pronombres tú, él y ella, aplique la fórmula de la siguiente manera. Tú eres de Otavalo, kanka Otavalomantami kangi. Él es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. Ella es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. En la próxima lección. En la clase que viene revisaremos cómo estas frases se aplican a las personas del plural. Los esperamos. Miércoles Kaman, Sandra. Miércoles Kaman Marta. Hasta el miércoles, amigos. Antes de avanzar, recordemos cómo anunciar la ciudad o lugar de origen de las otras personas. ¿De dónde soy yo? Maimanta kani. Otavalo Mantami Kangi. Eres de Otavalo. Quito mantami kangi. Eres de Quito. Paika maimanta kan. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? Paika Quito Mantami Kan. Él es de Quito o ella es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. ¿De dónde soy yo? Maimanta kani. Otavalo Mantami Kangi. Eres de Otavalo. Quito mantami kangi. Eres de Quito. Paika maimanta kan. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? Paika Quito Mantami Kan. Él es de Quito. Ella es de Quito. Paika Quito Mantami Kan. Aprendamos. Alicia Muska Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra. Gracias, Sandra. Hoy revisaremos la fórmula para preguntar y dar a conocer la nacionalidad de las tres personas del plural. Ñucanchica, Ecuador mantami canchi, o simplemente Ecuador mantami canchi, significa nosotros somos de Ecuador. Kangunaka, Quitomantami kangichi, Kikingunaka, Quitomantami kangichi. Esto significa ustedes son de Quito. La primera expresión es más familiar, la segunda es más formal. Paikunaka, Chimborazo mantami kan. Ellos son de Chimborazo. Ellas son de Chimborazo. Paikunaka, Chimborazo mantami kan. Pasemos a la práctica. Kikinkunaka Maimanta Kangichi o Kankunaka Maimanta Kangichi. ¿De dónde son ustedes? Ecuador mantami kanchi significa somos de Ecuador. Paikunaka maimanda kan. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellas? Paikunaka Quito Mantami Kan. Ellos son de Quito. Paikunaka Quito Mantami Kan. Ellas son de Quito. Kutin nipay, por favor, repite. Kikinkunaka Maimanta Kangichi o Kankunaka Maimanta Kangichi. ¿De dónde son ustedes? Ecuador mantami kanchi significa somos de Ecuador. Paikunaka maimanda kan. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellas? Paikunaka Quito Mantami Kan. Ellos son de Quito. Paikunaka Quito Mantami Kan. Ellas son de Quito. Diálogo. Conocer la nacionalidad de los otros o enunciar la propia es importante para presentarnos ante los demás y conocer a nuestros interlocutores. Para las personas del plural utilizamos las siguientes frases. Ñucanchica, Ecuador mantami canchi, o simplemente Ecuador mantami canchi. Somos de Ecuador. Paikunaka Quito Mantami Kan. Ellos son de Quito. Paikunaka Ecuador Mantami Kan. Ellas
son de Ecuador. O simplemente puede decir Quito-Mantamican, son de Quito. Ecuador-Mantamican, son de Ecuador. En la próxima lección. En la próxima entrega, breves diálogos para aplicar lo aprendido. Sí, ya estamos en capacidad de mantener pequeñas conversaciones en la lengua de los ancestros. Practique con nosotros. Pachacamaj alinichun, Sandra. Que Dios te bendiga, Sandra. Yupaychani, Marta, Kikindapash. Gracias, Marta. A ti también. ¿Qué tal, amigos? Revisemos la clase pasada en la que enunciábamos el lugar de origen con los pronombres nosotros, vosotros y ellos. Recordemos. Kikinkunaka maimanta kangichi o Cancunaka maimanta kangichi. ¿De dónde son ustedes? Ecuador-Mantamicanchi significa somos de Ecuador. Paikunaka maimandakan, ¿de dónde son ellos? ¿De dónde son ellas? Paikunaka Quito Mantami Can. Ellos son de Quito. Ellas son de Quito. Aprendamos. Causanguichu, Marta. Ari, Sandra, Causajuni, Kikinga, Aliyachukangi. Aliyamikani. Hoy nuestra entrega será diferente porque ensayaremos un pequeño diálogo con los elementos que hasta el momento hemos aprendido. Un diálogo, una conversación en quichua, se dice rimana. Kutin rimapay, por favor, vuelve a decir. Diálogo o conversación en quichua es rimana. Diálogo. Causanguichu, ¿vives? Ari, Causajuni, sí, estoy bien, vivo. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi. Yo me llamo Sandra. ¿Cómo te llamas tú? Ñuka shutimi Marta, yo me llamo Marta. Maimantata kangi, ¿de dónde eres? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Shukpunjakaman, Marta. Hasta otro día, Marta. Shukpunyakaman, Sandra. Hasta otro día, Sandra. Kutin rimapay, por favor, habla de nuevo. Causanguichu, ¿vives? Ari, Causajuni, sí, estoy bien, vivo. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi. Yo me llamo Sandra. ¿Cómo te llamas tú? Ñuka shutimi Marta, yo me llamo Marta. Maimantata kangi, ¿de dónde eres? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Shukpunyakaman, Marta. Hasta otro día, Marta. Shukpunyakaman, Sandra. Hasta otro día, Sandra. En la próxima lección. Ya ha realizado su primer diálogo en la lengua de los ancestros. ¡Felicitaciones! Mañana avanzaremos en otros terrenos. ¿Qué tan bueno es usted para las matemáticas? No se preocupe, apenas conoceremos los 3 primeros números. Menos mal. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Saludos a todos los que se acercan a la lengua de los ancestros. En la clase pasada efectuamos nuestro primer diálogo. Lo recordamos. Causanguichu. Ari, Causajuni. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi. Ñuka shutimi Marta. Maimantata kangi. Otavalo Mantami Cani. Shukpunyakaman, Marta. Shukpunyakaman, Sandra. Kutin rimapay, por favor, habla de nuevo. Causanguichu, ¿vives? Ari, Causajuni, sí, estoy bien, vivo. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi. Yo me llamo Sandra. ¿Cómo te llamas tú? Ñuka shutimi Marta, yo me llamo Marta. Maimantata kangi, ¿de dónde eres? Otavalo Mantami Cani, soy de Otavalo. Shukpunyakaman, Marta. Hasta otro día, Marta. Shukpunyakaman, Sandra. Hasta otro día, Sandra. Aprendamos. Alicia Mushka, bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra, Kikimbash, Alicia Mushka Kapay. Yupaychani. Hoy daremos la bienvenida también a los números. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. Entonces, para un singular pluralizarlo, ponemos la palabra cuna al final. Así es, en todas las palabras que se transforman en plural, les ubicamos el cuna al final. ¿Y la palabra cuna qué significa, Marta?
Cuna es la letra S y de esta manera le transforma a cualquier palabra en plural. Con las palabras que ya conocemos, mashi, por ejemplo, amigo o compañero, para pluralizarlo, adjuntamos la palabra cuna, que es la letra S. Mashi, compañero, amigo. Mashi cuna. Amigos, compañeros, compañeras, amigas. Pasemos a la práctica. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 1, Shuk, 2, ishkay, 3, kimsa. Kutin rimapay. Por favor, habla de nuevo. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 1, Shuk, 2, ishkay, 3. kimsa. En la próxima lección. Repase lo aprendido en esta lección, pues en la próxima clase aprenderemos los 5 números siguientes. Esperamos contar con su compañía. Kayakaman, Sandra. Kayakaman Marta. ¿Qué tal, amigos? La clase pasada aprendimos a contar hasta 3. Si se la perdió, con gusto se lo recordamos. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 1, Shuk, 2, ishkay, 3. kimsa. Kutin rimapay. Por favor, habla de nuevo. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 1, Shuk, 2, ishkay, 3. kimsa. Aprendamos. Kausangichu, Marta. Ari Sandra Kausajuni Kikinga. Aliyamikani. Estamos listos para avanzar en el aprendizaje de los números. Serán los 5 siguientes. Así es, ahora vamos a aprender a decir las siguientes 5 cifras. 4, chusku. 5, picha. 6, sukta. 7, canchis. 8, pusak. Pasemos a la práctica. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 4, Chusku, 5, picha, 6, sukta, 7, canchis, 8. pusak. Kutin rimapay. Por favor, habla de nuevo. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. 4, Chusku, 5, picha, 6, sukta, 7, canchis, 8. pusak. En la próxima lección. Acompáñenos que en la entrega que viene avanzaremos hasta el número 10 y las decenas. La clase estará muy interesante. Tenemos una cita. No falte. Estamos aprendiendo los números en el Runa Shimi o lenguaje humano. Revisemos la entrega anterior para recordar y reafirmar los conocimientos. 4, Chusku, 5, picha, 6, sukta, 7, canchis, 8. pusak. Aprendamos. Alisha Mushka Marta. Alishamushka Sandra. Los números que siguen son el 9 y el 10. ¿Cómo se pronuncian? Imagínate, Nina. 9, iskun. 10, chunga. ¿Y cómo procedemos para conformar las decenas, Marta? Para armar decenas, primero decimos los números y después el chunga. Chunga es 10. Pasemos a la práctica. Imagínate, Nina. ¿Cómo se dice? 9, Iskun, 10, chunga, 20, ishkay chunga, 30, kimsa chunga, 40, chusku chunga, 50, picha chunga, 60, sukta chunga, 70, canchis chunga, 80, pusak chunga, 90, iskun chunga, 100. Diálogo.
Si usted quiere preguntar cómo se pronuncia determinada palabra, diga imashinatanina. ¿Qué quiere decir cómo se dice o cómo se pronuncia? Los números 9 y 10 se pronuncian de la siguiente manera. 9, iskun. 10, chunga. Para conformar decenas procedemos así. Pronuncie en primer lugar el número y acompáñelo con la palabra chunga. De esta manera, para decir 20, usted debe decir así. Ishkai, que significa 2, chunga, que significa 10. Las dos juntas significan 20. Ishkai chunga, 20. Procedemos de la misma manera con el resto de los números del 1 al 9 y así concluimos con las decenas. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos cómo pronunciar las centenas. Acompáñenos. Saludos a todos. Aprendimos en la clase pasada las decenas. La técnica es sencilla. Repasémosla. Imashinatanina. ¿Cómo se dice? 10, Chunga, 20, Ishkai chunga, 30, Kimsa chunga, 40, Chusku chunga, 50, Picha chunga, 60, Sukta chunga, 70, Kanchis chunga, 80, Pusak chunga, 90, Iskun chunga, 100. Patsak. Aprendamos. Imanayata kangi, Marta. Aliyami kani, Sandra, kanga. Shina shinayami kani. Estoy más o menos hoy. Avanzamos a los números de 3 cifras. La fórmula de las centenas es similar a la de las decenas. Así es, recordemos que 100 se dice patsak. Entonces, para usted decir 200, usted primero ubica la palabra 2, que es ishkai, y después patsak, y así sucesivamente con los siguientes números. Pasemos a la práctica. 100, Patsak, 200, ishkai patsak, 300, kimsa patsak, 400, chusku patsak, 500, picha patsak, 600, sukta patsak, 700, kanchis patsak, 800, pusak patsak, 900, iskun patsak, 1000, Waranga. Kutin Rimapay, por favor, habla de nuevo. 100, Patsak, 200, Ishkai patsak, 300, Kimsa patsak, 400, Chusku patsak, 500, Picha patsak, 600, Sukta patsak, 700, Kanchis patsak, 800, Pusak patsak, 900, Iskun patsak, 1000. Waranga. Diálogo. Recuerde que para hablar de centenas y decenas, primero debe conocer muy bien los números del 1 al 9. Y proceda de la siguiente manera. Primero dice el número, después, para decir alguna centena, dice patsak. Por ejemplo, patsak 100, 200, ishkai patsak. Primero ubica el número y después patsak. La suma de estas dos palabras es 200. Ishkai patsak. En la próxima lección. En la clase próxima aprenderemos algunos sustantivos que nos ayudarán a conformar oraciones. Palabras útiles, cosas que nos rodean en la cotidianidad. Acompáñenos, amigos. Amigos, bienvenidos. Repasemos las centenas que fueron el contenido de nuestra pasada lección. 100, Patsak, 200, Ishkai patsak, 300, Kimsa patsak, 400, Chusku patsak, 500, Picha patsak, 600, Sukta patsak, 700, Kanchis patsak, 800, Pusak patsak, 900, Iskun patsak, 1000. Waranga. Aprendamos. Imanayata kangi, Marta. Aliyami kani, Sandrita.
Hoy aprenderemos algunas palabras que resultarán útiles por la frecuencia con las que se las utiliza en la vida diaria. ¿Cuáles son, Marta? Por ejemplo, familia, ayu, hombre, runa, mujer, warmi, niño o niña, wawa, casa, wasi, dinero, kulki. Pasemos a la práctica. Familia, Ayu, hombre, runa, mujer, warmi, niño o niña, wawa, casa, wasi, dinero. kulki. Kutin nipai, por favor, dilo otra vez. Familia, Ayu, hombre, runa, mujer, warmi, niño o niña, wawa, casa, wasi, dinero. kulki. Diálogo. Recordemos algunas cosas importantes. Para pluralizar estos sustantivos existe una regla sencilla. Para que se vuelva plural alguna palabra, usted solamente le agrega la palabra cuna, que en castellano significa ese. Así, familia en singular es ayu, en plural ayu kuna. Hombre en singular es runa, en plural es runa cuna. Mujer en singular warmi, en plural warmi kuna. Niño o niña en singular, wawa, en plural wawakuna. Wasi es casa en singular, en plural wasikuna. Dinero en singular, kulki, en plural kulkikuna. En la próxima lección. Ya conocemos algunos sustantivos. En la clase que viene tomaremos contacto con los adjetivos que pueden darles cualidades específicas. Un paso más para crear nuevos diálogos. No se lo pierda, amigo, amiga. 6 sustantivos generalmente utilizados fueron los que aprendimos en la lección anterior. Para refrescar la memoria, aquí están. Familia, Ayu, hombre, runa, mujer, warmi, niño o niña, wawa, casa, wasi, dinero. kulki. Aprendamos. Ayishamushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra. Los adjetivos calificativos nos sirven para proporcionar cualidades a los sustantivos. Tomemos los ya aprendidos. Una familia suele ser unida. Familia unida. Tandanajushka ayu. No hay nada mejor que un hombre trabajador. Hombre trabajador. Yankaj runa. Algunos caballeros desean conocer cómo decir mujer hermosa. Mujer hermosa. Sumak warmi. Todos los padres quieren que su niño sea estudioso. Niño estudioso. Yachajuj guagua. Qué bueno es llegar a una casa limpia. Casa limpia. Chuya wasi. ¿Y quién no quiere tener dinero ahorrado? Huacaichishka kulki. Dinero ahorrado. Pasemos a la práctica. Familia unida. Tandanajushka ayu. Hombre trabajador. Yamkaj runa. Mujer hermosa. Sumak warmi. Niño estudioso. Yachajuk wawa. Casa limpia. Chuya wasi. Dinero ahorrado. Huacaichishka kulki. Diálogo. La ubicación de los adjetivos es importante, Marta, para construir una oración. Así es, en castellano el adjetivo va después del sustantivo. En quichua sucede lo contrario, el adjetivo está antes. Téngalo entonces en cuenta para la construcción de nuestros nuevos diálogos. Familia unida. Tandanajushka ayu. Hombre trabajador. Yamkaj runa. Mujer hermosa. Sumak warmi. Niño estudioso. Yachajuk wawa. Casa limpia. Chuya wasi. Dinero ahorrado. Huacaichishka kulki. En la próxima lección.
Las palabras que implican pertenencia son las que revisaremos en la clase que viene. Los esperamos. En la traducción, Marta Santillán. Sandra Martínez en la producción. Jorge Zapata en la mezcla sonora. Un buen fin de semana. Yupaychani Sandrita, suma guarmimi kangi. Muchas gracias, Sandrita. Es usted una mujer hermosa. Yupaychani, Samapangi, Marta. Muchas gracias. Que descanses, Marta.